se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta cadena Iglesia del Aire. Y qué bendición poder tener este programa que será todo el día escuchando palabra de Dios. Bueno, esa es la finalidad, el propósito del Santo Sábado, que estemos en una comunión muy estrecha con el Señor y que estos temas sean de bendición a nuestra experiencia cristiana. Que estos temas no sean un tema más, sino que calen en lo más profundo de nuestras almas y que el poder de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, podamos nacer hoy del Espíritu, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos, una experiencia de nacimiento del Espíritu cada día, cada mañana, cada momento. Porque esa experiencia es la que nos ha de sostener en los días finales, en los días más oscuros de la historia del ser humano. Y antes de entrar propiamente en el tema, les invito a inclinar el rostro. Amante Padre que estás en los cielos, pero que también estás en nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por las múltiples bendiciones espirituales que continuamente nos regalas a través de Jesús. Y en este día, oh Señor, no solamente este siervo, sino los diferentes siervos y siervas tuyos que han de exponer tu palabra a través de esta cadena, para que tú nos unjas con la unción celestial de Cristo en nuestras mentes. Que podamos tener hoy la mente de Cristo, hoy y todos los días de nuestras vidas. Te rogamos, oh Padre, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, que nos hagas receptivo a cada mensaje que se ha de exponer en este día. Necesitamos, como Elías, Juan el Bautista y otros grandes hombres que tú tuviste en la antigüedad, necesitamos ese mismo espíritu para, oh Señor, trazar tu palabra. Que no sean palabras nuestras, sino palabra tuya. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta mañana es: en el Espíritu y con el poder
del profeta Elías. Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes 18, 19 y 21. Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Y hasta allí lo quiero dejar, porque ese es el llamado de Dios. Ese es el esfuerzo del Señor. La invitación a seguirlo, a seguir su palabra, a seguir sus consejos, sus advertencias, amonestaciones que encontramos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Hermanos y hermanas en Cristo, Satanás conoce mi debilidad, tu debilidad. Por lo tanto, aférrate a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, podemos soportar todo tipo de prueba. Todo tipo de pruebas. Solo la justicia de Cristo puede darte poder para resistir a la marea del mal que arrasa al mundo. Y tenemos que introducir un elemento que no es propio del ser humano. Es exclusivamente de Dios, la fe. Pero no una fe nominal, no una fe casual, hoy sí, mañana no, de acuerdo como amanezcamos, sino una fe viva, permanente, y es la fe de Jesús. Porque esa fe alivia toda carga y todo cansancio. Si confiamos de continuo en Dios, podremos comprender las providencias que ahora nos resultan misteriosas. Podemos recorrer por la fe la senda que Él nos traza. Tendremos pruebas, pero seguimos avanzando. Esto fortalecerá nuestra fe y nos preparará para servir. Los anales de la historia sagrada fueron escritas no simplemente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos y siervas de Dios. El Señor obrará ahora de una manera que no será menos notable doquiera haya corazones llenos de fe para ser instrumento de su poder. Quiero leer una cita de la sierva del Señor en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 83. Dice ella: durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Juan el Bautista fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Con el propósito de prepararnos a nosotros. Porque lo que viene no es fácil. Lo que viene no tendrá importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el registro de una denominación o de una iglesia terrenal.
Juan era un reformador. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, desde su nacimiento. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Y estas langostas no es la que se conocen y se come hoy en día la gente. Era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquier. Y esto es lo que prevalece hoy en día. Y hoy en día hay restaurantes por todas partes. Hay pequeños, por decirlo así, lugares. Aquí en mi país le llaman fonda. Y por todas las esquinas, donde sea, usted ve un lugar donde venden algo de comer. Sean golosinas, sea lo que sea, bebida y comida. Profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Y preparar el camino se refiere a nuestras vidas. Se refiere a ser instrumentos de Dios para preparar a otros para la segunda venida de Cristo. El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. Veamos rápidamente 10 características del mensaje de Elías. Número 1. El profeta Elías fue atrevido al predicar aún ante los reyes. Elías dijo acá: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Primera de Reyes 18, 18. Elías no mostró temor, miedo al predicar su mensaje en forma directa y sin rodeos ante gobernantes y gobiernos. Pero hoy en día, si un predicador de verdad presente le tocase ir a una sala donde redactan las leyes de cada país, o ante la presidencia, sea la Casa Blanca, sea la Fortaleza en Puerto Rico, sea aquí el Palacio de las Garzas, y pudiéramos nombrar tantas casas presidenciales en diferentes países,
¿A quién usted escucharía como predicador para exponer la palabra de Dios? A un grupo que le diga, mira, ten tacto, no cierre las puertas, sé cuidadoso, porque puedes lastimar y puedes cerrarle las puertas al pueblo de Dios. Ten mucho tacto, ten cuidado. O a Dios, que mandó al profeta Elías con un mensaje. Y las palabras de Elías no eran palabras de él, eran palabras de Dios. Usted y yo, que somos predicadores, ¿cómo vamos a ir ante consejos de Estado, ante congresos donde hacen leyes, al consejo municipal? ¿Cómo vamos a ir? ¿Seleccionando las palabras para no herir? Jesús dijo que esto ocurriría otra vez en los últimos días. Y os llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa, por testimonio a ellos. Marcos 13:9. ¿Entregarás el mensaje tal cual está en la palabra de Dios? ¿O lo vas a adornar con flores para no ofender? No debemos buscar la aprobación de los hombres, mis amados hermanos, sino de Dios. Para establecer un gran reavivamiento, el mensaje de Elías debe ser una proclamación atrevida y sin temor de la verdad transparente y no comprometida, que a veces no goza de popularidad. En la Revue and Herald de 1873 dice la sierva del Señor: en el espíritu y con el poder de Elías, Juan denunciaba las corrupciones de los judíos y levantaba su voz condenando sus pecados prevalecientes. Sus discursos eran sencillos, al punto y convincentes. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. Hoy también es necesario. Porque graves pecados han separado al pueblo de Dios. Y por eso es que en las iglesias corporativas estamos censurados, no nos dejan predicar. Pero ¿sabe? Aún todavía en algunos templos corporativos, a este humilde siervo de Dios todavía lo invitan a predicar. Y recuerdo en varias ocasiones cuando me han dicho que tenga cuidado, que tenga tacto, que baje la voz, que cuando me dicen baje la voz no es el tono de voz, sino lo que se está diciendo. Y yo le digo, búscate a otro, o predica tú. No. Siga adelante. Ok. Porque nadie debe ponerle condiciones a Dios. Esa es una falta de respeto. Usted no permita como predicador que nadie le ponga condiciones al mensaje de Dios. La incredulidad se está poniendo de moda de una manera acelerada. Millares declaran: no queremos que este reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos: ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también: ¿qué necesidad tenía Juan de decir a los fariseos: oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Lucas 3:7. Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de convivencia y de conveniencia reemplazó la fidelidad,
y se dejó sin reprensión el pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Mis amados hermanos, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Sí, mis amados hermanos. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se le ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. La segunda característica del mensaje de Elías es que el profeta Elías mantenía una dieta y estilo de vida sencillos. Te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primera de Reyes 17, 11. Elías era conocido por su dieta simple y su modo de vida rústica. Estos rigores básicos mantenían sus facultades mentales claras y sus cuerpos fuertes, capacitándolos para la tarea especial que Dios los llamó a realizar. Mis amados hermanos, esto es bíblico y ahí lo vemos en la dieta de Elías. Entre más sencillo comamos, el Señor nos está preparando para lo que viene. Pero si estamos acostumbrados a sentarnos frente a un gran banquete, aunque sea vegetariano, y nos llenamos hasta el cuello, tengamos cuidado. Una de las cosas que el Señor me enseñó hace muchos años cuando viví en Estados Unidos fue: vas a comer un 80%, ya sea, no vas a llenar tu estómago 100%, sino un 80%, y el otro 20% del estómago lo vas a dejar vacío. Al principio no entendí esto, pero a través de los años y haciendo unión con el mensaje de Elías, y lo habla la sierva del Señor en el mensaje de la Reforma Pro Salud, entre más sencillo y menos cantidades comamos, es mucho mejor. Tendremos una percepción mental clarísima. Y el cuerpo y la mente está preparada para ser llenos de Cristo. Y la mente está preparada para tener la mente de Cristo. Y es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros quien le hará frente al enemigo para pelear cada batalla nuestra. Y es Cristo quien lo va a derrotar. Pero Cristo en vosotros, Cristo en mí, Cristo en ti, nuestra mente. Elías era conocido por su dieta simple y su modo de vida rústica.
Estos rigores básicos mantenían sus facultades mentales claras y sus cuerpos fuertes, capacitándolos para la tarea especial que Dios los llamó a realizar. Del mismo modo, en los últimos días la iglesia debe despertar a la verdad acerca de la conexión estrecha entre el cuerpo y el espíritu. Hay una conexión fundamental. Y cuando oigamos decir que el aspecto de la alimentación no tiene ninguna estrecha relación con la santidad, esa es expresión del diablo. Y él enseñó a los griegos a separar el cuerpo del espíritu. Y enseñó a los griegos a decir que el espíritu era noble, era bueno, mas el cuerpo era malo. Y todos los que aceptan esta filosofía le están aceptando la mentira del diablo. El cuerpo es bueno porque fue hecho por Cristo Jesús. Y el espíritu. Si hay una estrecha relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Las tres facultades se interrelacionan. Lo que comemos y bebemos, al igual que nuestros hábitos personales de vida, tiene un efecto directo en nuestra claridad mental y habilidad para discernir la verdad. Lo que comemos y bebemos, al igual que nuestros hábitos personales de vida, tienen un efecto directo en nuestra claridad mental y habilidad para discernir la verdad. El poder para resistir la tentación puede remontarse en parte a una dieta simple y un estilo de vida moderado. Recordemos que el pecado sobrevino a la raza humana como resultado de comer algo equivocado. Eclesiastés 10:17, dichosa tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no por banquetear. 1 Corintios 10:31, así si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos, ¿estamos seguros que estamos glorificando a Dios? Lo que comemos, ¿glorifica a Dios? El glorificar quiere decir, ¿le agrada a Dios? ¿Le da honra a Dios? Porque como creyentes en Cristo vivimos para honrar al Padre. Comemos, le da honra a Dios, Pedro. Tercera característica, la vestimenta del profeta Elías era sencilla y modesta. Segunda de Reyes 1:8, un varón vestido de un manto de pelo y cinto de cuero. En un tiempo en que los reyes y sacerdotes solían usar adornos lujosos y túnicas largas y ornamentadas, la modestia y sencillez de Elías y Juan constituían un reproche punzante. Vivimos en una época en la que nunca antes se ha dado tanta atención a la moda y a la ostentación en forma tan arrogante. La meta principal de los diseñadores de modas modernos es destacar la sexualidad de las personas. Tristemente, todo es permitido, desde las perforaciones corporales hasta los tatuajes, aún entre cristianos profesos. Una vez más, la iglesia necesita desesperadamente a los Elías de los últimos días que den testimonio de Cristo, dando un ejemplo de humildad y sencillez a través de vestimenta y apariencia modesta. Efesios 4:24, y vestido del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. No nos podemos quedar en la cruz. Justicia y santidad, dice la palabra de Dios en Efesios 4:24. Tenemos que ir al lugar santísimo del santuario celestial
todos los días, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Más nos deberíamos quedar allí. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni con perlas o vestidos costosos. 1 de Timoteo 2:9. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía, mis amados hermanos. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencillez y a la sencilla palabra de Dios. Un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres de las influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos, así llamados filósofos, como más dignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, a Pedro y a Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Patriarcas y Profetas, páginas 110 y 133. La cuarta característica, el profeta Elías creía en hacer discípulos. 1 Reyes 19:19, Elías partió de allí, encontró a Eliseo y Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Si observamos que las escrituras relatan que Elías no solo convirtió a Eliseo en su discípulo, sino que también visitaba las escuelas de los profetas o los discípulos de los profetas, que estaban esparcidas por toda la tierra de Israel. 2 de Reyes, capítulo 2. Estos centros de entrenamiento combinaban la instrucción espiritual con la práctica de destreza de trabajo, y los jóvenes entrenados allí iban por todo Israel a enseñar a otros los caminos de Dios. En forma similar, el último gran movimiento de Dios no será dirigido únicamente por el llamado clero, sino por laicos llenos del Espíritu. Es por esto que el mensaje de Elías debe concentrarse en entrenar, hacer discípulos y movilizar a cada miembro de la iglesia de Dios. Quinto, el profeta Elías predicaba un bautismo de arrepentimiento y muerte al yo. 2 de Reyes 2:6 nos dice la palabra de Dios, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Mis amados hermanos, una de las señales distintivas del mensaje de Elías es el llamado al pueblo hacia el río Jordán, símbolo de arrepentimiento y bautismo. Los hijos de Israel tuvieron que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, así como nosotros entramos a las aguas del bautismo y cruzamos a una nueva vida. Más tarde el profeta Eliseo le predicó el mensaje de bautismo de arrepentimiento al general Naamán del ejército sirio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. 2 de Reyes 5:14. Razón por la cual Jesús nos envía con su facultad, con su autoridad, a ir a todos los lugares, a todas las naciones, a toda persona, para ser los discípulos y luego bautizarlos
hemos hecho siempre las cosas al revés. Doctrinamos a la persona y luego la llevamos al bautismo. Y después del bautismo queremos que sea discípulo. Y difícilmente será discípulo. Porque es que hacemos contrario a como Jesús nos dijo. Primero enseñamos, doctrinamos, después lo hacemos su discípulo y después se bautiza. Sexta característica. Profeta Elías manifestó humildad. Primera de Reyes 18:42. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, con su rostro entre las rodillas. Antes de que Cristo vuelva, el pueblo de Dios habrá aprendido a reflejar el carácter manso y humilde de Jesús en una época de arrogancia y orgullo. Miqueas 6:8. Oh, hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solo practicar la justicia. Pero mis amados hermanos, si Cristo no vive en nosotros, si no tenemos la mente de Cristo y no de otro, léalo, está en su palabra, en la Biblia. Dice que tenemos que tener la mente de Cristo y que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y de cuál? No de otro, de Cristo. Solo practicar la justicia. Y si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo es el que va a llevarnos a practicar la justicia, porque no hay justicia nuestra. No tenemos justicia la que el cielo demanda. A amar la bondad no sabemos amar, pero Cristo en nosotros, Él nos lleva a amar. Un misterio. Y andar humildemente con tu Dios. Tampoco. La humildad no es innata en la naturaleza pecaminosa. Por tal razón necesitamos la naturaleza de Cristo. Su naturaleza divina, la mente de Cristo, y Cristo en nosotros nos lleva a la humildad. Y esa humildad que otros ven no es nuestra, es de Cristo. Esa bondad que otros ven en nosotros no es nuestra, y cuando se la resalten, diga como Jesús dijo: no hay ninguno bueno, solo Dios el Padre. Dele la gloria al Padre. Y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Séptima característica. El profeta Elías sufrió persecución religiosa. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona, tu cabeza, como la de ellos, que habían sido asesinados. Primera de Reyes 19:2. Y en el Antiguo Testamento una reina pagana llamada Jezabel se casó con Acab, rey de Israel. Miren ustedes este enredo de este israelita, casarse con una pagana. Jezabel y su hija Atalía persiguieron al pueblo de Dios e intentaron convencer a Acab para que matara a Elías y a otros profetas. La persecución sufrida por Elías pronto se repetirá. En los últimos días, la madre de las rameras, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que está en Italia, en Roma, es la madre de las rameras, de todas las iglesias evangélicas y protestantes. Y sus hijas perseguirán al remanente del pueblo de Dios. Y con ellos, con justa razón, nos llamarán secta. Gloria a Dios. Porque Jesús no estableció una secta, sino una iglesia. Pero para ellos, según su regla, seremos una secta. Y perseguirán al pueblo de Dios. A los Elías de los días postreros
según nos relata Apocalipsis. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes impecables gracias a la justicia de Cristo. Y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres y mujeres de acción, que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es Jehová? Éxodo 32:26. Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres y mujeres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles a Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Cristo, y fue a combatir el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Y usted no se coma el cuento de los teólogos modernos, inclusive de los de la corporación, que andan diciendo que la ley de Dios nadie la puede guardar, nadie la va a guardar, que no será sino previo, ahí justo con la venida de Jesús, que Jesús nos transformará. Eso es una mentira. Y hay un tema precioso. ¿Cómo es que Dios va a mostrarle al universo, retirado el tiempo de gracia, que ese remanente no tendrá intercesor y se mantendrán fieles a los mandamientos de Dios? Porque habrán sido fieles antes de eso en guardar los mandamientos de Dios, gracias a que tenían la mente de Cristo, gracias porque Cristo en ellos era la esperanza de gloria. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. 8. Al profeta Elías le interesaba glorificar a Dios en extremo, en sumo grado. Primera de Reyes 18:37. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Mis amados hermanos, la prioridad principal de aquellos que prediquen el mensaje de Elías será glorificar a Dios, honrar a Dios, entregando el mensaje tal cual Él lo entregó. Estarán enteramente consagrados a la causa de Dios como lo hizo Elías. Estarán dispuestos a cualquier sacrificio para que otros sean salvos. En otras palabras, empleados hasta el cansancio en la obra de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. 9.
El profeta Elías reparó el altar de Dios. Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. El mensaje de Elías era un llamado de trompeta para regresar a la fe que una vez fue confiada a los santos. Judas 1:3. Hoy, cuando tantos dicen que las enseñanzas de la Biblia son anticuadas y necesitan revisarse para adaptarlas a los tiempos, necesitamos recordar urgentemente que Dios dijo, yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3:6. Isaías 58:12, reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzada para andar. Y la última característica del mensaje de Elías es que el mensaje del profeta Elías provocó reavivamiento y reforma. Primera de Reyes 18:19 al 21. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? En este mundo, mis amados hermanos, solamente existen dos opiniones. La de Cristo y la del enemigo. No hay más, no hay un término medio. Y si el Señor es Dios, seguidlo. En los días de Elías, el pueblo de Dios se había corrompido por las influencias paganas a su alrededor y había comprometido la verdad de Dios. Primera de Reyes 19:14 y Mateo 3:1 y 2. Este valiente profeta trajo un mensaje que produjo reavivamiento y reforma en el pueblo de Dios. Como en los días de Elías, cuando Dios tenía 7,000 entre hombres y mujeres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, hoy tiene muchos en el mundo que están caminando de acuerdo con la luz que han recibido. Tiene en reserva, mis amados hermanos, un firmamento de escogidos que todavía resplandecerán en medio de la oscuridad. En los lugares de donde solamente se podría esperar que hubiera cardos y espinas, aparecerán árboles cargados de fruto de justicia. En tales lugares habrá quienes rindan frutos más dulces al Señor que los que viven en lugares más favorecidos. Esparcirán a su alrededor la fragancia de su gracia a medida que florezcan en los lugares menos promisorios. Carta 39 del 28 de febrero de 1903. En medio de la apostasía general, Elías no trató de ocultar el hecho de que servía al Dios del cielo. Los profetas de Baal eran 450, sus sacerdotes 400, y sus adoradores se contaban por miles. A pesar de ellos, Elías no aparentó estar del lado popular. Abiertamente permaneció solo, pero con claros acentos como de trompeta, Elías se dirigió a la multitud. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Dónde se encuentran los Elías de hoy? Su celo por la gloria de Dios y su profundo amor por la casa de Israel, la iglesia, presentan lecciones para la instrucción de todos los que permanecen hoy como representantes de la obra de Dios en la tierra. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. Los labios no le temblaban. Las rodillas no le temblaban. En esta época de apostasía casi universal,
Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, les llamó la atención a los 10 mandamientos, así como nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Es la hora de que el mundo sepa que la ley de Dios siempre ha estado vigente y está vigente y será eterna. Y con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Mirando primero el altar de Jehová, que estaba derribado, y luego la multitud, Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Profetas y Reyes, página 108. En nuestros días, una vez más, gran parte del mundo cristiano parece estar tibio y mundano. Si el juicio va a comenzar en la casa de Dios, Ezequiel 9:6 y 1 Pedro 4:17, entonces el reavivamiento seguramente ha de iniciarse allí también. Como el plan de Dios es que su pueblo difunda el mensaje al mundo entero, Él debe enviar primero el mensaje de Elías a su iglesia. En el Antiguo Testamento, Elías condujo al pueblo al arrepentimiento y de regreso a Dios en el Monte Carmelo. Entonces oró a Dios y Dios envió abundante lluvia para terminar la sequía. Del mismo modo, Juan el Bautista hizo un llamado al arrepentimiento y a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Poco después, recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo en el Pentecostés. Los Elías modernos también habrán de predicar un mensaje de arrepentimiento. Entonces, cuando la iglesia se humille, la lluvia tardía del Espíritu de Dios caerá. Ahí vendrá Cristo en toda su plenitud. Cristo, la esperanza de gloria. El mensaje de Elías encaminará a la gente hacia Dios, mis amados hermanos. El profeta Elías llegó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Primera Reyes 18:36. El deseo ardiente de los Elías contemporáneos será volver la mirada, o sea, el corazón irregenerado y corrupto de la gente hacia Jesús. Que lo conozcan, lo acepten como su Señor y Salvador personal. No el Salvador del mundo, el Salvador personal, suyo y mío, y el Salvador personal de los que no conocen a Jesús, y tengan vida eterna. Si el Señor creyó que era importante enviar un mensajero especial para preparar a Israel para la primera venida de Jesús, ¿cuánto más importante es para Él enviar un mensaje especial y mensajeros para despertar a la iglesia para la segunda venida de Jesús, el punto culminante de la redención y no la cruz? Dios nos está llamando y nos está invitando en esta mañana para que tengamos hoy todo el día un encuentro con Él, al escuchar su palabra a través de los diferentes mensajeros y de las mensajeras de Dios. Si tú has escuchado que Dios te llama, allí donde estás, si te puedes arrodillar, hazlo. Y dile a Jesús, dile a Cristo que venga a tu vida, que venga la mía. Y pedirle al Padre que nos dé la mente de Cristo.
Porque sin la mente de Cristo no vamos a funcionar como mensajeros de Dios. Si tú quieres aceptar esa invitación de ser un mensajero, una mensajera de Dios, sin que nos tiemblen los labios ni nos tiemblen las rodillas, cuando seamos llevados ante grandes o pequeños, en diferentes lugares, a testificar por Cristo, vamos a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal en primer lugar. Y permitir que Él haga la obra de arrepentimiento, de regeneración en nuestras vidas y nos prepare para ser sus mensajeros. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos por estas 10 características del mensaje de Elías, que no era de él propiamente, sino era un instrumento tuyo. Pero ahí están esas 10 características, buen Dios. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que nos laves con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Que ese ministerio intercesor en el lugar santísimo del santuario celestial, oh Señor, transforme nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu, buen Dios. Danos a Cristo en nuestras vidas. Concédenos la mente de Cristo, Señor, para que Él haga nuestras batallas sobre el pecado. Nos lleve a odiar el pecado, la maldad, a no ver cosas malas, a no aceptar cosas que no agradan tu nombre y que muchas veces nos llegan en nuestros WhatsApp, y a rechazarlos, a dejar los chistes, a dejar los mensajes basura que pueden llegarnos, oh Señor. Santifica nuestra mente a través de Cristo. Transfórmanos, oh Señor. Vístenos con el manto del carácter de Cristo Jesús. Y que otros no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús. Te rogamos que escribas tu santa ley en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando estas cosas sucedan, oh Señor, y tú consideres que nos has preparado y estamos listos para enviarnos como mensajeros tuyos, donde tú quieres que vayamos, digamos como el profeta Elías es: heme aquí, envíame a mí. Bendiga la programación de este día, oh Señor. Bendiga a cada siervo, a cada sierva que ha de exponer tu palabra. Y Padre, que en este día podamos ser renovados, nacidos del Espíritu, al escuchar estos mensajes. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.